bien, el posporno es un movimiento artístico que lo que pretende es revolucionar el concepto de la pornografía desde un punto de vista del feminismo. Y para ello busca ir más allá de lo que viene siendo los cánones de belleza que consideramos como correctos y también de las sexualidades políticamente correctas. No solo se nutre de la teoría feminista, sino también de la teoría queer, y por ello no busca solo el empoderamiento de la mujer, tanto sexual como corporal, sino de todas las personas que no se engloban dentro de la heteronormatividad o dentro de los cánones de belleza que se consideran como políticamente correctos. Por ello es como utilizar el cuerpo como una herramienta de transformación social o como una herramienta para hacer política. Y bueno, para ello contamos hoy con Lambda, que nos va a hablar del sexo, de la pornografía convencional, y con Marisol Sarclova, que nos va a hablar del posporno. Y bueno, Marisol básicamente lo que va a hacer es hacer un repaso sobre los autores que ya han denunciado el sometimiento de la mujer, digamos, a los cánones, y también que no se le permite explorar con libertad su sexualidad. Y bueno, y nos va a explicar qué es el posporno, artistas de posporno y lo que viene siendo pues pornografía alternativa actual. Y bueno, le dejo paso aquí a Rosa de Lambda. Bueno, gracias. En primer lugar, buenas tardes a todas y agradecer vuestra asistencia y en especial a las compañeras de Contracorrent por invitarnos. Venimos de Lambda, de la asociación que defiende los derechos de las lesbianas, gays, transexuales y bisexuales a través del activismo y la concienciación, formación y empoderamiento, especialmente de las más jóvenes. Nosotras somos activistas del Grupo Joven y uno de nuestros espacios de reivindicación y visibilización es la universidad, puesto que creemos que es muy importante estar presentes en estos espacios para dar charlas, talleres, ponencias, etcétera, como vamos a dar hoy. Es un placer para nosotras compartir mesa, conocimientos, experiencias y trabajo con Marisol Sarclova. Y bueno, en este caso trataremos un tema que va mucho más allá de la temática LGTB, o sea, vamos a hablar de porno. Bueno, ¿qué es el porno para vosotras? ¿Os sentís representadas con el porno convencional? ¿Cómo sentís al ver estas imágenes? ¿Veis violencia en ellas? Bueno, pues todas estas preguntas, ir recapacitándolas, ir pensándolas, reflexionándolas, mientras yo voy hablando y veis el vídeo. Y nada, luego haremos un pequeño debate y preguntas lo que queráis. En una sociedad donde la religión está tan arraigada, el sexo es algo que se oculta, entonces se convierte en un tema tabú para muchas personas, se amordaza y se encierra entre cuatro paredes, se queda en un ámbito privado del cual es mejor que no salga. Pero la realidad es que el porno nos educa. Este tipo de cine genera en nuestro imaginario las pautas básicas sobre cómo funciona una relación sexual, ya que, como se nos ha ocultado, se convierte en el referente sobre cómo deben ser las relaciones sexuales. Esto, indudablemente, provoca un choque con nuestro imaginario y con la realidad. Es por ello que nos parece importante subrayar que, como hemos dicho, para muchas personas ver porno es la única manera que tienen de acercarse al sexo. Por lo tanto, no nos engañemos y reflexionemos, seamos críticas sobre la clase y la calidad del porno que estamos consumiendo, puesto que lo que estamos aprendiendo del porno convencional puede hacernos mucho daño tanto a nivel personal así como a nivel social. ¿Por qué? Pues porque la gran mayoría de las películas porno que vemos, y estamos hablando en todo momento, repito, de porno convencional o porno comercial, reproducen toda una serie de estereotipos y de roles basados en el sistema heteropatriarcal, como no, que acaban afectándonos de forma directa a las mujeres. En este tipo de porno se puede observar desde el canon de belleza opresor que se nos impone a las mujeres. Vemos a chicas perfectas, con sus uñas bien arregladas, que tan higiénicas son para mantener relaciones sexuales, ese tipo de cosas. Vemos cuerpos totalmente depilados, libres de pelos. Vemos posiciones, escuchamos palabras, vemos prácticas sexuales abusivas, planeadas y bien ensayadas, donde a las mujeres se nos reduce a un objeto sexual de usar y tirar, por lo tanto se nos cosifica. ¿Y para qué? Pues es una pregunta muy sencilla de responder, para satisfacer los deseos de los hombres heterosexuales.
Todo esto y muchas cosas más que seguro que me dejo pueden llegar hasta el punto del maltrato, reduciendo la práctica sexual a golpes e insultos, ya que para muchas personas el no llegar a tener el sexo que se les muestra en este tipo de porno puede producirles frustración e insatisfacción, etc. La gran oferta y cantidad de porno que tenemos hoy en día se dirige, como he dicho anteriormente, claramente a un tipo de espectador, hombre y heterosexual. Las mujeres parece que no tengamos sexo, que esto no vaya con nosotras y que necesitemos un hombre heterosexual que nos enseñe y nos haga disfrutar. Y si él cree que esta es la manera de hacerlo disfrutar, pues que se lo vaya viendo un poco. Así que es evidente que la experiencia sexual es muy diferente para hombres que para mujeres. En nuestra sociedad está bien visto que un hombre hable de sexo, lo practique y se inicie en él lo antes posible, se masturbe y hable de ello con naturalidad entre los colegas, etc. Pero las mujeres, aunque es verdad que hemos conseguido muchos avances también en este tema, seguimos estando o sintiéndonos, o mejor dicho, nos hacen estar y sentir bajo la sombra de la culpabilidad. No es correcto que hablemos de sexo, incluso se nos tacha de putas, si para una de nosotras la palabra puta significa un insulto. Si contamos nuestras experiencias, incluso para muchas mujeres aún cuesta mucho hablar con sus amigas sobre sus experiencias sexuales, fantasías o hablar sobre algo tan natural y necesario como es la masturbación. Parece que en los siglos XXI las mujeres aún nos masturbamos, no sé. Pero bueno, hay un foco de luz y es el post-porno. Y exactamente existe otro tipo de porno, y como he dicho se llama post-porno, donde se plasman relaciones sexuales que se salen de la normatividad. Podemos encontrar películas donde se ven cuerpos reales, fuera de los cánones opresores de belleza, relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y dirigidas al público LGTB. Sabemos que la mayoría de las películas del porno convencional donde aparecen relaciones sexuales entre mujeres están dirigidas, como no, a un público heterosexual masculino. También podemos ver relaciones entre personas con diversidad funcional, que esto es una realidad que está muy escondida. Parece que las personas con diversidad funcional no practiquen sexo, no tengan sexo y no les interesa el sexo, no sé. Entonces es muy importante el posporno porque eso lo visibiliza. Y en definitiva el posporno visibiliza todo aquello que se sale de la norma. Es por ello que hay que intentar reformular el porno para darle la importancia que tiene, y Susana Nova es una experta en ella, así que yo por mi parte he terminado y le doy paso a ella. Así que muchas gracias. Si no os importa, me voy a pasar ahí para poder ir pasando el tiempo. ¿Vale? Que ahora mismo me parecen super light después del vídeo que nos han puesto las compañeras. Hemos generado unas expectativas que no voy a ser capaz de cumplir. Pues, bueno, yo soy Marisol. Escribí hace 2 años un libro para intentar descifrar lo que estaba sucediendo con un movimiento en ese momento muy en su punto álgido, ¿no? A mediados de los 2000, que era el movimiento posporno, y además había varias artistas cuyo trabajo conocía de antes, que incluso una de ellas es valenciana, María Llopis, ¿no? Que escribió El posporno era eso, ese año, y bueno, me leí el libro, me llamó mucho la atención, conocía su trabajo como performer y como videoartista. Ella ha hecho además también un trabajo interesante, está a punto de sacar su último libro, que es Maternidades subversivas, que creo que va a estar muy bien, porque fue madre el año pasado, y entonces habla un poco de cómo toda esa higienización del parto y cómo se nos convierte un poco en máquinas, ¿no?, a las mujeres con todo el proceso de la maternidad. Más luego pues toda la carga moral que históricamente llevamos soportando de qué comportamiento tenemos que ocupar en el hogar, y más cuando hay hijos. Pues aparte de eso, tiene un vídeo en el que habla de una hikikomori. ¿Hikikomori? Sí. A ver, los hikikomori son los que no salen de casa y se relacionan por internet, ¿verdad? Que hace tiempo que no utilizaba el término y no me acordaba.
No estaba segura. Pues una persona que solo se relaciona desde hace bastantes años a través de internet y que es una persona transgénero cuyo avatar en Second Life también es transgénero, ¿no? Entonces yo en 2011 di una serie de workshops en la Universidad de Oxford sobre machinima queer, sobre vídeos porno hechos a partir de videojuegos y de alteraciones de los personajes de los videojuegos para poder, o sea, hackeando esos videojuegos para poder conseguir llevar al extremo las configuraciones de los cuerpos, ¿no? Y demostrar que también de alguna manera en el entorno virtual se nos está condicionando y se nos está obligando a elegir constantemente si somos de género masculino o femenino y en función de eso pues asociándonos unas características, ¿no? Yo creo que el género, todos los que estamos en esta sala tenemos claro que no es un compartimento estanco y que de hecho que hay numerosas fluctuaciones, continuas fluctuaciones y un fluir entre la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, que mucha gente no le gusta el término. Yo quisiera realmente que lleguemos a un momento en el que ninguno de los y sé que estáis pensando, pues tienes un aspecto muy heteronormativo, pero es un prejuicio también, porque realmente deberíamos de llegar al momento en el que nos dé igual las etiquetas y no nos importe y no cataloguemos en función de heterosexual o de bisexual o de homosexual, ¿no? Entonces me gusta mucho el transfeminismo, que es un movimiento que bueno, desde Lambda estáis trabajando en ello, ¿no? Y que implica a muchos artistas, artistas españoles, artistas internacionales que están trabajando por romper con la idea de que la idea de mujer sea algo totalmente cerrado, ¿no? Y, por ejemplo, las mujeres transexuales en cierto tipo de feminismo no entran, o sea, son como alguien a quien, bueno, no hay que defenderlo porque realmente en parte son hombres, en parte son... Si rompemos los estereotipos, entramos todos, ¿no? Y pienso que el transfeminismo incorpora a las mujeres transexuales y da un paso más allá del feminismo antes de tercera ola, que era hasta el momento el preponderante, ¿no? Dicho esto, acabo de sacar este libro, Enterrados en el caso de los cuerpos, en el que se incluye aquel ensayo, como un anexo, aquel ensayo que escribí sobre el movimiento posporno, pero que además habla de lo que estoy trabajando para mi tesis doctoral, que es la figura del enterramiento, el soterrar los cuerpos o el maltratar los cuerpos por parte de los propios artistas para denunciar injusticias sociales, ¿no? Sobre todo en torno al cuerpo de la mujer y al cuerpo que se asocia como femenino. Porque también hay muchos artistas hombres que han trabajado sobre esto porque gente queer que no quería que su cuerpo les condicionara o les clasificara. Tenemos una artista que me gusta mucho, Ana María Izagirre, que precisamente está trabajando en ese tema y que hoy expone unas piezas que van sobre esa fluctuación. La que veis en la fotografía es la artista que más me interesa desde el punto de vista académico para trabajar en mi tesis, es Ana Mendieta. En esa performance estaba mimetizándose con el árbol porque, bueno, también no podemos abarcarlo todo hoy, pero el ecofeminismo también es un movimiento que me interesa mucho. Y no se podía considerar que Ana Mendieta fuera ecofeminista porque desde los años 30 no se hablaba de eso, ¿no? Y Ana Mendieta no conoció a Daniel Spintel, y Daniel Spintel en aquella época estaba trabajando con su novio, Jerry Damiano, que es el director de Garganta Profunda y haciendo porno mainstream. O sea que Daniel Spintel es la persona que popularizó el término post-porno, que luego hablaremos más de ella. O sea que aunque estaban ahí en la coetánea, nunca llegaron a conocerse, y Ana Mendieta falleció a finales de los 70 en un accidente cayéndose de un balcón. No se sabe si porque estaba discutiendo con su novio, no se sabe si fue que le empujó o no le empujó, pero es una cosa que no se ha llegado nunca a desvelar. Y en su obra, ella como inmigrante cubana, además con orígenes negros, aunque no se apreciaban porque era de piel clara, pues siempre reivindicó el empoderamiento de la mujer y el empoderamiento de la mujer migrante, de la mujer que se encuentra sola y de la mujer que en ese sector en el que ahora mismo estamos pudiendo hablar libremente de todos estos temas, que es el terreno académico, ¿no? Celebro que podamos estar aquí, porque ella encontraba que no se podía hablar libremente de estas cuestiones, y más aún
cuando ocurrían situaciones trágicas, como por ejemplo ella tiene no he traído la imagen, pero tiene una performance en la que se quedaba parada en una habitación, llamaba a sus amigos del campus, se quedaba parada en una habitación con el culo manchado de sangre y como si hubiera ocurrido una violación, y les animaba a pasar a su habitación y ellas se comportaban como si su cuerpo estuviera inerte, ¿no? Y es porque quería reclamar que en el campus nadie hablaba de ello, pero cada semana sucedía una violación e incluso las chicas no se atrevían a denunciar. Entonces, artistas como ella, que han utilizado sus cuerpos de una manera para hacer política, de una manera violenta para hacer política, han dado pie a que hoy cada vez más el artista se esté erigiendo como figura que practica el activismo político más creíble o que más nos llega, porque estamos en un momento en el que hemos perdido toda la fe en los políticos, ¿no? O la mayoría hemos perdido la fe en muchos de los políticos. La figura del político está ya como tan denostada que los artistas desde los museos, desde las instituciones y tomando las calles, con intervenciones, con performance, con happenings, utilizando herramientas todavía de los años 60, años 70, de los primeros videoartes o de las primeras performances, están consiguiendo realmente cambiar, conseguir grandes cambios, ¿no? En mi libro cito pues, varios casos que son muy sonados, por ejemplo, en cuanto a la pederastia. Hubo un artista que en 2010, un artista holandés, que en su pueblo había ocurrido que había habido muchas violaciones por parte del clero y entonces eran como intocables y todos pues en los pueblos todo el mundo sabe quién es quién, pero resulta que nadie denunciaba, los chiquillos estaban ahí súper traumatizados y el tío dijo: esto es lo que se supone que dice la iglesia, que tenemos que tratar bien a la gente, que tal os estáis comportando de esta manera, pues lo voy a crucificar. Y con sus santos cojones se crucificó, pero realmente, o sea, porque yo no soy cristiana, fui a un colegio de monjas, pero vamos, que una crucifixión real debe ser como súper dolorosa. Y después de todo un día allí, el arzobispo dijo: yo voy a denunciar y voy a hablar de los compañeros porque no puedo soportar esta situación. Entonces, él generó, es algo muy drástico, lo estoy diciendo que sea el camino, ¿no? Igual que cuando Camille Laplace dice que, una filósofa dice que la condición femenina tiene asociado, es inherente a ella, el peligro inminente de ser violada, ¿no? La mujer está constantemente amenazada de ser violada y el hombre no está tan amenazado, no le dicen desde pequeñito no vayas por ahí o no te vistas así porque puedes dar una imagen inadecuada y te pueden creer que tú quieres lo que no quieres. O sea, al hombre no se le educa de esa manera, no se le educa en el miedo, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que porque la teoría King Kong, que tenéis el libro fuera también de Virginie Despentes, bueno, Virginie Despentes en castellano, como digo también Descartes, pues Despentes. También la teoría King Kong lo que viene a decir es que si las mujeres tomaran las armas y, o sea, si hubiera más mujeres que violan a hombres o que pegan a hombres, entonces se cambiarían las tornas y los hombres ya no se atreverían tanto, ¿no? Yo creo que eso es muy heavy y que no, la violencia siempre engendra violencia, pero te hace pensar en, ostras, ¿qué pasaría si realmente el mundo fuera al revés, ¿no? Y entonces hay muchos artistas que llevan esos experimentos a la práctica, bueno, que hacen lo que en filosofía se llama experimentos mentales, ¿no? Pero lo hacen a través de prácticas artísticas. En esta imagen tenemos a la izquierda a la artista Lucía Peiró, que vive aquí en Valencia, también es valenciana. Hizo esta performance en el Botánico hace 3 años, en la que su vestido la oprimía y ella como que salía, entraba del vestido, el vestido le tapaba, era una especie de enterrar su propio cuerpo o tapar su propio cuerpo, ¿no? Que nos podría hacer pensar también en cuando las mujeres deciden taparlo o no voluntariamente según su fe. Por ejemplo, en mi libro defiendo que las mujeres que pertenecen al Islam y que han escogido eso, pues que están en pleno derecho de... O sea, no me parece justo cuando blasfemen desde una más que evidente distancia ontológica, quieren obligarlas a que se desnuden y enseñen las tetas también, ¿no? Si a lo mejor si ellas no quieren, eso les puede parecer algo violento.
Con lo cual creo que no hay que imponer valores de Occidente en Oriente, pero siempre que hay que respetar unos mínimos de los derechos humanos y que no se entienda esto como un relativismo cultural extremo por mi parte, ¿no? O sea, la ablación no se puede consentir, por ejemplo, o sea, no es dentro del contexto cultural X todo vale. El caso es que en el contexto cultural en el que estamos ahora mismo, que es occidental, estoy mostrando dos ejemplos no me quiero extender mucho, pero de la mujer heterosexual blanca de clase media, que en este caso Violeta Nicolás, a la derecha, tiene esta performance en la que habla de que siempre ha recaído en la mujer el tema de la limpieza, de los cuidados del hogar, y que también es una manera de soterrarla, y estamos viendo cada vez más que la inmigración que está llegando a nuestro país, muchas de las mujeres, los trabajos que realizan son de tareas del hogar, de cuidar a otras familias, de realizar limpieza en condiciones normalmente laborablemente mejorables. Regina José Galindo es una artista guatemalteca que expuso hace 2 años en Artium, en Vitoria, en un museo aquí en España, que nos habla de los cánones de belleza, porque la mujer, aparte de estas exigencias de la limpieza y de tal, lo que comentaba la compañera de que estamos sujetas a unos cánones de belleza que someten a los cuerpos, pues Regina José Galindo lo lleva al extremo en esta performance. Bueno, son 2 performances diferentes, ¿eh? En una se entierra y en la otra, en la que lleva las marcas, le pide a un cirujano que marque en su cuerpo qué debería cambiar para que el cuerpo se adaptase a los cánones de belleza actuales, vigentes, ¿no? Y esa performance, que tiene ya tiempo, pero vamos, que es de este siglo XXI, pues como podéis ver, yo pienso que tiene un cuerpo bonito y sin embargo está totalmente marcada de cómo debería, pues, estandarizarse, ¿no? En la otra performance entierra su cuerpo, empieza enterrando su pelo. Ella ha maltratado mucho su cuerpo, entre comillas, en las performances, siempre para denunciar este tipo de, bueno, lo que sucede con los estereotipos de belleza. Y que además cuando una mujer es que remite mucho, lo que estoy investigando, es que remite mucho al cadáver, a la tumba, o sea que al final el maltrato del cuerpo al final es como responde como una pulsión de muerte, ¿no? Y el caso es que cuando una decide someterse a esos cánones y de alguna manera se rinde o se adapta o se mimetiza con el ambiente en el que está, pues lo que sucede paradójicamente es que te operas, te siliconas, te conviertes en la mujer que se supone ideal, en el ama de casa perfecta, y como te pongas minifalda, pues eres una puta. Cualquiera te puede decir que, o si tomas la iniciativa, o si eres una mujer que tiene las cosas muy claras, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene una performance, Regina José Galindo, que se le quedó marcada para siempre, que es de tatuarse con un cuchillo sobre la piel de la pierna la palabra puta. Y es una de sus primeras performances, entonces se le quedó como cicatriz, ¿no? Y habla de que la mayoría de las mujeres tenemos esa cicatriz como estigma, aunque sea de manera metafórica. Una persona que ha trabajado sobre eso conceptualmente es Anya Sprinkel, que hablábamos de ella como precursora del postporno. Anya Sprinkel en los 70 trabajaba eso con Jerry Damiano. Consenting Adults es una de sus primeras películas, porque ella trabajó mucho tiempo. Ella fue prostituta primero cuando se mudó a Los Ángeles, y luego empezó a trabajar en el porno convencional, en lo que llamamos el porno mainstream. Pero se dio cuenta de que practicaba unas posturas imposibles que a ella no le producían ningún goce, y que aquello estaba reproduciendo unas ideas. O sea, ella estaba haciendo llegar unas ideas a la gente como de que la mujer estaba cosificada y que daba igual que la mujer sintiera o no sintiera, o sea, todo el placer era pues para el hombre, y además el hombre heterosexual, y ella era bisexual, y era como que lo tenía que esconder porque tenía que ser un sex symbol para los machos, ¿no? Entonces, bueno, que ya veremos luego lo que estaba pasando aquí en España con este tema, porque con el destape tenemos tela, que todos somos muy jóvenes, pero cuando se vivió el destape aquí en España, pues también lo de los estereotipos
y sobre todo en el terreno de la bisexualidad o el terreno de LGTB, que era delirante, porque todos los vídeos que se hacían, todas las películas eróticas que se hacían de mujeres manteniendo relaciones entre sí, no tenían nada de lésbico, o sea, era todo exhibirse, y aún pasa en el porno mainstream un montón, que es exhibirse para el deleite de los hombres heterosexuales, ¿no? Entonces, Annie Sprinkle rodó ella misma inaugurando lo que ahora se llama a lo gonzo, que es coger tú mismo la cámara, pero no el selfie, sino rollo grabarte a ti mismo y empezar a hablar, cuando no era tan común que se hicieran este tipo de vídeos, ¿no? Ni había ocurrido la bruja de Blair ni cosas así. Rodó Deep Inside Annie Sprinkle, que era una película en la que contaba su vida, o sea, empezaba como si fuera una peli de porno convencional, y sin embargo luego ella se rodaba la cámara, empezaba a hablar y decía, bueno, es que yo soy una persona y tengo mi vida, tengo mi pasado, mis recuerdos, me enseña fotos familiares, o sea, quiere humanizar a la actriz porno. Esta es una de sus primeras performances cuando deja de ser actriz porno convencional y empieza a trabajar con el post-porno, y dice que hay que dar un paso más y pasar del porno convencional a otra cosa, y que esa otra cosa está vinculada con lo artístico porque utiliza herramientas del mundo del arte. Entonces pondré más imágenes porque también se ven las botas y pone botas que me duelen un montón pero que quedan muy sexys. Anatomía de una pin-up se llama este trabajo, y es una serie de fotografías en las que va explicando lo mal que lo está pasando en realidad, pero cuánto triunfa el aspecto que le hacen tener en su trabajo cuando viste así, ¿no? Entonces dice, pues, el corset me tapa mi enorme tripita, el corset es 2 tallas más pequeño, no puedo respirar, ¿vale? Es como un poco con ironía o con sarcasmo, pero realmente es bastante triste, ¿no? Luego volveremos sobre esa imagen. Ahora quería hacer un pequeño inciso. Tengo un capítulo en el libro también sobre esto, en el que hablo más detenidamente, pero vamos, esto es lo que estaba sucediendo en aquella época en la que Annie Sprinkle estaba intentando cambiar un poco el concepto del porno. Lo que estaba sucediendo en España. El abominable hombre de la Costa del Sol es uno de los títulos menos insultantes que os voy a mostrar, porque es que hay... Pero estas eran las sex symbols, bueno, Agatha Lees y Nadiuska eran algunas de las sex symbols de la época, y como veis los cuerpos también eran bien sometidos a unos cánones de belleza que incluso hoy siguen vigentes. Bueno, creo que tenían las caderas más anchas y menos pecho de lo que ahora... Se adaptaban más a la muñeca Barbie a lo mejor de los primeros tiempos, pero... Visibilidad de la española. Imaginaos el tipo de... Agítese antes de usarla. ¿Cómo se...? Sí, cuando en Tabacalera, Madrid, vi una charla sobre posmodernidad y destape. Cuando enseñé esto me dijeron, hombre, pues Domingo Sánchez Blanco, que es un artista muy cachondo que tiene un espacio en Salamanca, me dijo, ¿por qué no vienes a mi espacio a dar esta misma charla y la hacemos con Pajares, porque es amigo mío? Y entonces él puede venir y puede hablar de qué le parecía a él, porque hasta a él mismo le daba como cosa, ¿no? Tener esa imagen de... Y además es que los propios actores, supongo, deduzco que debían sentirse ridículos, porque no he traído ninguna carátula de las suecas, pero luego hablaremos de... Bueno, os he hablado... No, de Erika Last no os he hablado todavía, pero ella tiene un libro que se llama ¿Por qué las suecas son un mito sexual? Y es que aquí se convirtieron en un mito erótico porque venían a veranear, y en las películas del post-porno es súper gracioso que en las suecas guapísimas, con aspecto de Claudia Schiffer y midiendo casi 2 metros, siempre se enamoraban del hombre bajito, calvo, peludo, feo. Podía ser Andrés Pajares, Alfredo Landa, o sea, los artistas de la época. Entonces es como... Cosifican a la mujer, que además nunca hablaban el idioma, pero siempre se enamoraban, aunque no se comunicaran con ellos, y además crean unos estereotipos con los cuales el género, o sea, esa dicotomía que ellos hacen entre masculino y femenino, pues la convierten en que la mujer debe someterse y debe convertirse en objeto de deseo y cosificarse, pero el hombre tiene total libertad para ser como le dé la gana y no someterse a ningún canon de belleza.
Fontaneros, su mujer y otras cosas de meter, es fuerte este título. Pero estas películas son reales y además no hace tanto tiempo de esto, es que lo tenemos olvidado y yo que soy muy pro memoria histórica, pienso que es importante tenerlo presente porque esto da cuenta de por qué necesitamos ahora mismo que hay mucha gente que me dice, pero si las mujeres ya lo tenéis todo ganado, o sí que, pero si ya está súper normalizado las personas LGTB, ¿qué andáis reivindicando? Y yo digo, no, es que esto ha sucedido hace nada y ha provocado que vayamos muy lentos en aceptar a las personas que son diferentes y en aceptar la diversidad. Esto, para mí, es el problema principal, o sea, el destape, el que se produjera destape, es uno de los problemas principales de por qué el machismo ha estado tan arraigado, ¿no? Porque en un momento en el que la caída de Franco, en el que debería haber habido una explosión como de diversidad y de libertades, pues todavía queda este rollito casposo que a la mujer pues le perjudica mucho, pero al hombre homosexual también le perjudica mucho, porque por ejemplo, mira, el mismo actor, Alfredo Landa, interpretando al reprimido, con lo cual siempre el reprimido o el rezagado era cuestionada su hombría. Y luego también interpretando, no deseaba la salvación del Quinto, que se disfrazaba, se hacía pasar por gay para poder tener una peluquería, porque estaba mal visto esa peli, pero todos la hemos visto, la tenemos en nuestro imaginario, porque además es una idea que al principio puede ser como Mi querida señorita, que es otra película que tiene un contenido conceptual más interesante, en el que una persona, José Luis López Vázquez, tiene el mal llamado cambio de sexo, ¿no? Porque nace mujer, pero cuando se pasa a ser hombre y se hormona, pues tiene un montón de problemas porque si no ha tenido experiencias sexuales, las mujeres lo tratan como de hoy, no eres macho, no eres tal. Aquella película ya es un paso más bueno, estaban más avanzados ya en los 80, pero aquí todavía, cuando sucede lo de no desear al vecino del Quinto, el personaje principal no es que esté sufriendo opresión porque se le obligue a fingir que es lo que no es para poder tener ese trabajo, es que encima él lo aprovecha para poder ligar y poder estar así más cerca de otras, o sea, es bastante zafia la cosa, ¿no? En aquella época, he puesto la noticia que no, o sea, realmente quería haber ampliado la de los presos porque eran transexuales, bisexuales, que habían ido a prisión, pues simplemente por serlo. Y luego Annie Sprinkle, en una de las primeras performances que hizo, ya como performer, ya no como actriz porno, de porno mainstream, fue que miraran en el interior de su vagina para como cerciorarse de qué es lo que había allí dentro y de cómo es anatómicamente una mujer y de que las mujeres pues no son esos seres de goma que aparecían en las películas, ¿no? En la película, los vídeos que habéis visto al principio era como muy como cuerpos de goma, como que no fueran reales. Aquí volvemos a la imagen de anatomía de una pin-up, que se ve más grande, bueno, tampoco se puede leer, pero... Mi sexualidad es una creación artística, que es un documental que se puede conseguir online, de Lucía Egaña, que habla mucho y muy bien sobre el postporno. Hay una escena que la actriz, la performer está como imitando, ¿no? Ese rol de Annie Sprinkle. Luego ella ha llegado a trabajar con Annie Sprinkle porque Annie Sprinkle estuvo en España haciendo una serie de bolos de la boda negra, la boda, bueno, sobre ecofeminismo, que es otro tema, pero que también os decía es muy interesante. Y aquí está, eso fue en 2011. Hizo una gira por España, está el cartel de Hard Cabaret, que lo hacía junto a su pareja Beth Stephens, y digamos que es el antes y el después, ¿no? Reconocéis a Sprinkle, el antes y el después de cuando estaba empezando a intentar como romper con esos estereotipos y hablar de sexualidades disidentes. En este sentido, ya cuando era una pornstar, confabuló con sus compañeras para hablar de que se podía ser estrella del porno y se podía ser feminista también, ¿no? Y que ellas reclamaban sus derechos y que reclamaban sobre todo el derecho al placer y al disfrute, ¿no? Y los cuerpos pues no son el tipo de cuerpos que aparecen hoy en la pornografía.
pero también tenían que estar sometidas a unos ciertos patrones, pero no pesaban tanto como ahora. En ese sentido, Erika Last, que según ella misma dice, hace porno para mujeres, hace mucho porno lésbico, pero así como softcore, pero no deja de ser, aunque veamos que los cuerpos no son tan normativos y no vemos, por ejemplo, pues eso, vemos que los pechos de las chicas son normales, los chicos no están hipermusculados, no hay un canon tan claro. De todas formas, no deja de ser un porno que sigue, no sé si, bueno, luego lo comentamos, quiénes estaréis de acuerdo, pero yo pienso que sigue estando un poco estereotipado, ¿no? Y que muchas veces también las historias a las que recurre, pues las películas que cataloga para mujeres, que como ya os decía, pues es como un concepto muy cuestionable dónde están los límites del ser mujer, pues tienen a veces en el argumento como más ñoñería que otras películas y dices, entonces ¿qué estás planteando? Que esto es un poco 50 sombras de Grey, es un poco el rollo de... Yo era lectora crítica para la editorial que lo editó aquí en España, pero cuando puse mal el libro nunca más lo fui. Entonces, luego Sasha Grey sacó el de... ¿cómo se llama? La sociedad de Juliet, sí, que aunque seguía estando mal escrito me pareció un poco más interesante, además por lo autobiográfico que había entre sus páginas, ¿no? Y es una actriz a la que he tenido la oportunidad de entrevistar y que me parece una persona mucho más interesante, ¿no? que la que escribió 50 sombras de Grey. Pero vamos, que Erika Last se queda un poquito a veces en ese punto, y cuando la entrevisté para mi tesis, Erika Last me dijo que ella no se consideraba pospornógrafa, que ella creía que no hacía posporno porque el posporno era muy violento, que en el posporno se utilizaban imágenes demasiado violentas en contra del cuerpo, y que ella hablaba del disfrute de los cuerpos y que entonces aquello no le casaba, ¿no? Digamos que el recurso artístico que utilizan las pospornógrafas pues no encaja dentro del porno comercial, y el porno de Erika Last no deja de ser porno comercial. Y dentro del porno comercial, se me salta como spoiler en la siguiente diapo, pero quería hablaros de que el porno con personas con capacidades diferentes, porque yo también pienso que no existe la discapacidad, sino que tenemos simplemente capacidades diferentes, ¿no? Diversidad de capacidades, pues en las personas que aparecen en vídeos porno y tienen lo que se considera algún tipo de discapacidad, ¿qué pasa? Que o aparecen como algo morboso, casi mórbido, o degradado, o sexualizadas de tal manera que siguen respondiendo a los cánones de belleza actuales. Entonces, esta actriz esta modelo, perdón, sí es modelo, tiene la siguiente peculiaridad que están explotando en la fotografía para hacer una reivindicación que en realidad se queda corta o es ambigua o es incluso peligrosa, porque estamos diciendo, bueno, sí, no somos tan diferentes y puede seguir siendo modelo, pero tiene que arreglarse los labios, los pómulos, tiene que teñirse el pelo, tiene que adelgazar, tiene que... O sea, al final no es diferente porque se adecua a la norma. O sea, digamos que sí tiene algo diferente al resto de los modelos, pero están exigiéndole que cumplan los mismos cánones y que se someta, o están incluso exacerbando la parte más sexualizada del resto de su cuerpo para no distraer, para que el otro no distraiga, ¿no? Lo que os hablaba de esta foto da risa, bien, pero el porno que hay con personas que son de tamaño pequeño, por ejemplo, normalmente está hecho para burlarse de este tipo de personas, ¿no? Entonces no es un tipo de porno que en los que entramos a buscadores de porno y de pronto encontramos esto, decimos, joder, qué mal gusto, ¿no? Luego hay un tipo de porno que es con personas pequeñas. Lo que pasa es que la foto que he encontrado es un tío de un tamaño más estándar, pero hay un porno, que es el porno de las Amazonas, que es un porno súper weird, es bastante raro y difícil de encontrar, que son hombres de tamaño pequeño con mujeres hipermusculadas de halterofilia,
y muy dominantes, como súper... no sé, son como relaciones, no son de sadomasoquismo, pero sí son unas relaciones de poder y de sumisión muy curiosas y llamativas, porque además es un porno que desde los 90 está activo y tiene muchos seguidores, y sobre todo son hombres. Igual que este tipo de... quería hacer la referencia a Robert Crumb, porque Robert Crumb es para... Bueno, yo siento mucha simpatía por él, pese a que a veces es bastante machista en algunas cosas, ¿no? Pero cuando conoces un poco su vida, pues él mismo es uno de esos pequeños hombres con una gran mujer que además practica halterofilia, con lo cual es como... a veces la realidad supera la ficción y entendemos por qué hay tantos gustos diferentes y tanta diversidad, ¿no? Estas son unas fotografías tomadas por Robert Mapplethorpe que la culturista Lisa Lyon sirvió, que luego ella tuvo un trágico final porque se metió en las drogas y tal. El éxito no le sienta bien a todo el mundo, sino ir a ver por las Ramblas a Macaulay Culkin, que está por allí, que además le encanta ir al Bagdad a ver, o sea, tuvo una novia que trabajaba en Bagdad, que es donde trabaja Nacho Vidal y donde se gesta un montón de porno mainstream producido en nuestro país, ¿no? Y entonces cuando vi a Macaulay Culkin allí fue como de, hostia, qué raro. todos me parecían más normales, y no me gusta la palabra normal, y al final es que no vi nada de sexo porque me quedé pensando en este personaje al cual le había sentado tan mal el éxito, ¿no? Y fuera de bromas, la verdad es que el tema de los juguetes rotos, sobre todo en el mundo del arte y en el mundo del cine, también es otro de los que trato en el libro porque es llamativo, ¿no? Y muy contemporáneo. Entonces Lisa Lyon sirvió como ejemplo de mujer fuerte, de mujer empoderada, y esta soldado a la que fotografió Mapplethorpe me hizo pensar en María Llopis, que este es un vídeo del cual no os he hablado antes. El que os he hablado era Real Life, que hablaba lento porque intentaba recordar el título del vídeo, pero ha venido más tarde. Este vídeo se titula La Bestia, y es un vídeo en el que ella está como muy señorita, sentada, y bueno, me hubiera gustado pasarlo, pero la verdad es que tampoco tenemos mucho tiempo. Está como muy señorita, sentada y vestida, y de pronto se animaliza. Tuviste la primera conferencia, de hecho fue sobre animalismo, ¿no? Creo recordar, me encantó estar. Pues se animaliza por completo, se arranca la ropa, se convierte en una bestia, se trepa a un árbol, y cuando acaba todo este ataque de reivindicación de su animalismo, se vuelve a vestir y se vuelve a convertir en una señorita, según Marcus Kahn, según las monjas de mi infancia. Entonces, Susan Lacy ha trabajado también sobre este tema, hizo un taller en el Reina Sofía hace unos años. Aquí os explico, bueno, es que María Llopis es como uno de los nombres del postporno, junto a Diana J. Torres. Ellas son las artistas, yo solamente soy teórica y me encanta el trabajo de ambas, ¿no? Entonces, en esta película, La Bestia, que tiene el mismo título que el videoarte de María, en esta película la mujer, que es aparentemente sometida, es un tipo de cine muy extraño, la verdad, y envolvente, ¿no? Es como el cine sueco, en la que una bestia, que sería como no sé, como en el Drácula de Bram Stoker, cuando el momento es en el que, convertido en animal, viola a Lucy, y pues esa bestia enamora a la mujer, pero la mujer es la matajari, o la que se la seduce, y al final, por resumir, la bestia muere por un derramamiento de semen. O sea, la bestia se queda como seca después de acostarse con la mujer, pero la mujer ni siquiera le deja tocar su cuerpo, ¿no? Lo masturba con los pies y finalmente la bestia muere. Y es una especie de... Todo el tiempo está la bestia persiguiendo, es como esa masculinidad como acosando a la mujer que aparentemente es débil y que va recibiendo heridas, zarpazos, pero finalmente es la mujer la que termina con la bestia. Me parece que hay una simbología detrás y hay una metáfora muy interesante en una película que podría ser de serie B por lo extraña que es y por cómo está rodada. El libro que está ahí fuera y que os hablaba de la teoría King Kong
habla de esa mujer bestia, ¿no? Y de que si la mujer fuera más violenta, entonces no ocurrirían a lo mejor este tipo de problemas de los que estábamos hablando antes, de la violencia del género femenino. Pero pienso eso, que la violencia pues siempre engendra violencia, y que se puede entender este punto de vista de Virginie por la biografía que ella cuenta en el libro, ¿no? Porque, por ejemplo, cuenta que siendo adolescente, con 16 años, en una fiesta, pues unos chicos se la llevan, la meten en una furgoneta, creo que sí, y le sacan... A ver, ella llevaba una navaja todo el tiempo y bueno, al final la violan, ¿no? Y cuando la violan ella se queda paralizada. Y ella era punky y era súper macarra, y ella cuenta: yo llevaba esta navaja por si alguien quería robarme mi chupa. Si alguien hubiera intentado robarme mi chupa, yo le hubiera rajado. Sin embargo, vino un tío que físicamente abultaba menos que yo y me quedé tan paralizada que no supe qué hacer. Y entonces ella luego se sintió muy mal y le costó mucho superar el drama, porque se sentía víctima y a la vez se sentía como que podía haber hecho algo para evitar lo que le había pasado y que no lo había hecho, ¿no? Y dijo: ¿por qué me pasa esto? Hostia, me pasa esto porque me han educado para pensar así y me han educado para el miedo, y entonces yo me he paralizado. Entonces, por un lado, piensa que si una está mentalizada, igual que decía Camila Playa, digamos, si estamos a la defensiva, nos pueden pasar menos cosas malas, pero es que vivir a la defensiva es horrible, y lo dice una persona que tiene psoriasis. O sea, es que yo solo del estrés ya lo paso fatal. Pues si tengo que vivir pensando que en cualquier momento nos va a pasar algo malo simplemente por tener vagina, ¿qué estamos haciendo, no? Entonces, basándose en ese tipo de experiencias, dirigió la película Follame y Besez-moi, que habla de unas mujeres... Aquí es cuando esta diapo llega tarde, que es cuando estaba hablando de Sasha Grey. En esta película del 98, es una película post-porno, la primera película post-porno en teoría, que no es porno explícito, sino que tiene desarrollo conceptual y argumento, ¿no? La gente lo catalogó como una especie de Thelma y Louise gore, pero realmente habla de ese desasosiego que le causa a muchas mujeres, pues tener que vivir a la defensiva. Son dos chicas que están muy fastidiadas de situaciones de machismo constante y de violencia hacia ellas, y entonces deciden pues ir a un local de intercambio y hacerse pasar porque quieren sexo, pero luego lo que hacen es a todos los tíos que ellas consideran que tienen que ajusticiar, pues los ajustician. Y es un poco ese tomarse la justicia por su mano, y fue muy fuerte. Hoy en día, es del 98, hoy en día la vemos y estamos tan acostumbrados a que nos bombardeen con violencia en televisión que tenemos, eso produce una distancia moral que yo recuerdo cuando vi esta película, y fue hace bastante, pero ya dije, no era tan fuerte, no me ha causado tanto, o sea, estoy tan acostumbrada a la violencia que me ha resbalado un poco, no me ha pero en el momento, que le repito que no hace tanto, pero en el momento hubo cines que la censuraron y que no podían, o sea, los críticos la pusieron fatal, y es como que no se puede aceptar que una mujer tome el rol que en otras películas había ocurrido siempre al revés, ¿no? Y se interpreta que, bueno, es una película y entonces no pasa nada. Pero aquí, como se estaba viendo una alteración del orden, ¿no?, heteropatriarcal, pues era preocupante. Este es un género de porno muy duro, en el que el Balbasting, pero bueno, que también, junto con el de las Amazonas, yo lo que saco son datos de la red, ¿no? Entonces la estadística puede fallar, pero es que sobre todo mira, esto es de la página, lo ponéis, Female Dom de Dominatrix, casi todo es orientado al público masculino, con lo cual es llamativo, porque ahí hay una relación muy fuerte entre el sadomasoquismo. Ponéis cara de dolor todos, independientemente de cuál de los dos roles pudierais adoptar. Es bastante llamativo que sea un género más consumido por hombres que por mujeres. Aparece el arma también, y el arma, al tener como un aspecto fálico, ¿no?, es una representación también de la masculinidad en cierta medida.
En las performances del colectivo postporno Quimera Rosa, Ceci, que es la chica, siempre lleva algún elemento que también, o sea, en ese momento lleva como un arma en la mano, tiene unas tijeras en su pierna, como quien guarda un machete, y luego también hay algunas veces que el cigarrillo es una... nunca llega a hacerle daño real, y ellos tienen además sexo consensuado de esta manera. Pero yo he visto algunas de sus performances en directo y siempre es el elemento que hay de subvertir, de invertir los valores, de crear un ambiente subversivo, de mostrar esa amenaza a la inversa, ¿no? que no deja de ser violenta. En el cine hemos visto también que el tema de las armas y la sexualización está muy presente. Esta es una escena de Planet Terror. Rose McGowan de hecho se ha desfigurado la cara por el tema de los cánones de belleza y actualmente ya no tiene esta cara, pues se ha operado tantas veces la pobre chica que no deja de remitirnos a este tipo de performance que, Bali Export realizó esa performance en los 70, entró en un cine porno con unos pantalones que dejaban al descubierto su sexo y con una metralleta de mentiras. Entonces era como una provocación en sí misma, ¿no? Y estaba, porque eran unos cines en los que muchos hombres iban a masturbarse viendo películas heteronormativas del porno mainstream. Y entonces ella apareció allí, que ya solo la mera presencia de una mujer ya la turbaba. Y Lady Gaga, esta escena que me costó un montón capturarla, es de un videoclip suyo en el cual también reproduce esa pose con esa iconografía de Bali Export. Luego, ya de forma más desenmascarada, Lady Gaga ha adoptado pues muchas veces herramientas de Marina Abramovic, por ejemplo, que están trabajando juntas ahora en su fundación y han hecho performance juntas. Marina Abramovic ha reproducido la acción de Bali Export, Genital Panic se llamaba, que no me sabía el título tampoco. Pero no solo ella, sino también, porque Marina Abramovic de hecho no se considera feminista. Ella ha dicho muchas veces que el feminismo ahora mismo tiene un problema, y es que la palabra está tan desgastada que muchas mujeres, incluso mujeres, porque dices, ostras, ¿cómo puede ser que cuando deberíamos estar unidos, ¿no? Muchas mujeres interpretan que el feminismo es un machismo pero a la inversa, y que por lo tanto, hay un vídeo en internet que una chica dice: yo no soy feminista porque yo quiero la igualdad para el hombre y la mujer, no pienso que la mujer sea superior. Y dices, tía, lee, por favor. Sí, da lástima. Pues Eve Flower, que es una artista que se adscribe al movimiento postporno, ha reinterpretado esta pieza que, como veis, da mucho de sí, con 30 o 40 años de diferencia, para hablar de esa amenaza, ¿no? Del sexo femenino. En tatuajes, en medias, en una estética más naif o más... se ha jugado mucho dentro del arte con este tema y el elemento de las armas, y en el séptimo arte y en los videoclips también muchas veces, ¿no? Esta diapo tengo que actualizarla, pero de hecho lo de la metralleta o lo de la pistola, pues es una manera de que la mujer es como si la mujer necesitara un elemento fálico en su ajuar para estar empoderada, ¿no? Entonces ahí surge la pregunta de por qué y para qué. Diana, pornoterrorista, que en realidad lo que tiene es una figura de madera, pero parece una granada, en su libro Pornoterrorismo habla de eso y habla de que ella, al revés, sus padres pues eran un poco hippies y muy abiertos, y ella tuvo una niñez muy feliz y muy natural todo. Y luego, cuando fue creciendo, se dio cuenta de que en la sociedad, o sea, fuera de casa, era cuando le iban poniendo tapas a su creatividad y a su querer explorarse a sí misma, y le iban diciendo lo que era hombre o lo que era mujer, cuando ella había crecido sin pensar que era ni una cosa ni otra, ¿no? Y había tenido experiencias de todo tipo Me parece una artista muy interesante. Ella no fue ella, sino fue su pareja Lucía de Gaña, que cuando saqué mi libro me escribió
cabreada diciéndome, oye, parece que estás diciendo que Diana está imitando a Caroline Schneemann y no sabíamos ni que existía, con lo cual no está imitando su performance, por esto que explico aquí. Pero es que no, yo no estaba diciendo que imitara su performance. Si uno puede estar creando un arte muy contemporáneo, muy innovador y que sea adecuado para defender el concepto que quiere defender, pero puede estar utilizando sin saber los recursos que ya se han utilizado antes, y eso no es ni bueno ni malo. Al revés, pienso que si necesitamos ahora mismo utilizar herramientas de los años 60 o 70 para defender además las mismas cosas, es que no estamos tan avanzados como creemos y que hay que poner la alerta y el acento en esto, ¿no? Como mis compañeros lo han comentado ya lo que era el postporno a grandes rasgos, pues no me he detenido en definirlo, porque además es un movimiento muy abierto, pero sí que podríamos decir que es un movimiento que trata de dar cuenta de sexualidades divergentes y crear un tipo de pornografía alternativa. Hemos visto que ya existía otro tipo de pornografía, que lo que pasa es que no está tan presente en la red ni tan accesible como la que nos bombardean constantemente, ¿no? Que es la mainstream. Y además, el porno mainstream no solamente invade las redes, porque ya sé que ya no digo ni videoclubs, porque eso denota que tengo más edad de la que aparento, pero sí que sucede que el porno mainstream configura las cabezas de la gente más joven, ¿no? Aunque no vean ese porno, sí que se cuelan, por ejemplo, en la publicidad. Entonces, en la publicidad tengo un workshop que di hace un par de años y que ahora me han pedido que lo vuelva a dar en Berkeley, que es sobre la menstruación, en el cual analizo varios anuncios de compresas en los que, bueno, las chicas salen diciendo nadie lo notará, podrás ponerte las braguitas que quieras, y yo pienso, pero ¿qué pasa? ¿Que cuando tienes la menstruación te pones bragas de esparto? ¿O qué? No sé, era bastante absurdo, pero era absurdo, pero sin embargo, como duraba segundos y lo veíamos a diario, lo teníamos interiorizado y no nos estábamos dando cuenta. Y claro, las cabezas que se están formando en ese momento y reciben esa información, o lo que pasa con los anuncios de Benetton, de campañas de ropa de verano, por ejemplo, de niños, ¿no? Y uno los ve y dice, Dios mío, están hipersexualizando a estas niñas, ya además sujetas a cánones, ya las están preparando para que sean complacientes con ese tipo de hombres, ¿no? Y están hablando de la mujer delicada y como de objeto de deseo. Hubo una campaña que tuvieron que retirarla hace años, porque, no sé si lo recordaréis, pero fue muy polémico, que además ponían a unas niñas en poses muy sugerentes, con ropita interior, y eran niñas con rasgos asiáticos, y entonces era, no sé, como si invitara a la pederastia, y además te hace pensar en un tipo de países en los que realmente tienen problemas muy fuertes con trata de blancas, ¿no? Como puede ser, bueno, trata de blancas, no de blancas, sino en general, con trata de mujeres, de niñas como es Tailandia, ¿no? Entonces parecía que fuera no sé, es que tenía un mal gusto tremendo. Yo me cabreé bastante, escribí un par de cartas sobre eso, y esto venía al cuento de que en la publicidad también se nos mete. Vamos a pasar a esta imagen, que es la que, porque vamos muy justos de tiempo, no os quiero entretener ya más, y es la que habéis utilizado cuando habéis elaborado la tarjeta de invitación para estas jornadas, y es una imagen que a mí me gusta mucho porque, bueno, hay mucho detrás de esta imagen, más de lo que nos pensamos, y no es todo feminismo lo que hay detrás, con lo cual también es que nos dice de cómo nos influye la publicidad y el bombardeo de imágenes, ¿no? Porque esta imagen que parte, se creía que partía de esta obrera norteamericana, pero de hecho ya esa imagen, que era un dibujo, venía de una trabajadora canadiense, que es esta mujer, cuyo nombre he olvidado, pero por ahí tengo, que es esta mujer que trabajaba fabricando armamento en Canadá para los estadounidenses para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en estas imágenes que tomó un fotógrafo por casualidad y que luego la convirtieron en ese icono
tomando, o sea, a partir de un dibujante, ¿no?, que tomó esa imagen, se ve que detrás de todas esas armas que se fabricaban, y independientemente de que quienes estuvieran haciendo la guerra fueran los hombres, las mujeres estaban detrás semi-esclavizadas construyendo esas armas, y además muchas veces eso les otorgaba una sensación de empoderamiento y de ser fuertes y de estar... Entonces es como una publicidad engañosa, ¿no?, porque te enseñan esta imagen y es como de tía dura, y en el fondo está contribuyendo a todo un engranaje, que es ese engranaje tan oscuro de cadena en la cual la responsabilidad quedaba difuminada, ¿no?, aunque luego no quedaba tan difuminada en Nuremberg. El caso es que las armas que yo, como mi padre, con el que afortunadamente ya no tengo mucha relación desde hace un montón de años, era forofo de las armas, como tuve que aprender a disparar siendo muy pequeña, y eso da miedo cuando lo digo, pero la verdad es que sí. El otro día un amigo me decía, ay, pues es que puede ser divertido aprender o con unos balines o con tal, y le dije, no, el mensaje es horrible y las armas son deleznables. No quiero decir palabrotas porque normalmente hablo fatal, pero cuando a mí de pequeña me pusieron un rifle y me dijeron, este es tu regalo, y dije, joder, yo quería otra cosa en mi cumpleaños, ¿sabes? Y siempre veía constantemente a hombres trajinando por casa, o sea, mi madre es súper oprimida, y hombres trajinando por casa con armas y disfrutando de cazar animales, y con todo eso es que me saturó un montón, y además, y no se me daba mal el tiro al blanco, pero la verdad es que me di cuenta de que el mensaje era, ¿por qué no has nacido hombre? Porque era como de, la chiqueta, bueno, no es un chiquet, pero sí que sabe disparar, o sea, la niña no es un niño, pero sabe disparar y nos acompaña de caza, y es una niña que yo les acompañaba de caza a ver si fallaban y podía rescatar algún animalillo, porque además quería ser veterinaria de mayor y me parecía súper horrible lo que estaban haciendo, ¿no? Y aquello el libro que he escrito está dedicado a mi madre, y en una de las primeras páginas lo pongo y le pongo: gracias por haberme abierto las puertas de la libertad aquel 28 de diciembre. No me quiero emocionar, pero el día en el que mi madre me sacó de ese ambiente y se sacó a sí misma de ese ambiente, fue el momento en el que dije, hostia, existe el feminismo. Y no sé, tenía 8 años y no sabía lo que era el feminismo ni la palabra feminismo, pero sabía que el acto que estaba haciendo mi madre era un acto reivindicativo, y que en ese momento, a partir de ese momento, éramos libres, y que no íbamos a tocar ni a un arma, ni un hombre nos iba a tocar la cara más. Entonces fue como de, ostras, se me abrió un mundo, y pensé, las armas han provocado en gran parte todo esto, porque mi fobia hacia las armas tiene mucho que ver con la fobia hacia el machismo, ¿no? Porque yo desde luego no admito la transfobia, no admito la homofobia, pero desde luego tengo absoluta fobia hacia las armas y hacia la violencia. Y la violencia explícita en el arte a veces me hiere, pero me hace recordar que existe esa violencia real, y que la mujer de clase media o de clase alta, blanca, occidental, también sufre esa violencia, obviamente. Aquí estoy predicando entre conversos, pero es que no os podéis imaginar yo la serie de tonterías que he oído viajando por el mundo de, bueno, pero es que nosotras, ¿por qué tenemos que hablar de eso? Si realmente ya lo tenemos todo ganado. Una chica hace poco me dijo, además que era de la edad de mi madre es muy joven, entonces era una mujer joven, que me dijo, yo jamás he conocido a ninguna amiga, ni que su marido le ponga la mano encima, ni ninguna mujer oprimida, ni tal, y además yo en mi empresa siempre he tenido un montón de oportunidades, con lo cual tener esos discursos ahora feministas, arcaicos, setenteros, me parece que es un atraso. Y le dije, pues tú no sabes, digo, primero no sabes ni con quién me estás hablando, porque con lo que me estás diciendo, porque ella lo hablaba como queriendo decir que las dos estábamos en la misma onda, y como tú tampoco habrás sufrido ninguna presión, y le dije, yo no tengo que contar lo que he sufrido o lo que no he sufrido, pero sí que intuyo que hay personas que sufren a mi alrededor, y que por supuesto estas cosas suceden, y suceden constantemente, y el teléfono 016 no para de recibir llamadas, y el hecho de que haya habido
falsas denuncias de maltrato no quiere decir que haya que cambiar la ley de igualdad ni la ley del maltrato, porque realmente se siguen sucediendo muchísimos maltratos y a veces no son maltratos físicos, son maltratos psicológicos que son igual de importantes, ¿no? Y el arma, para mí, simboliza todo eso, simboliza lo heteropatriarcal, la dominación. Creo que Marina Abramovic hablaba de esto también cuando hizo, a propósito de las niñas soldado, creó esta pieza, ¿vale? En la que, por un lado, estaba hablando de empoderamiento, pero por otro lado estaba hablando de lo duro que es que una niña tenga que coger un arma, ¿no? Yo obviamente no he sido niña soldado, pero se me ha obligado a coger un arma cuando no quería cogerla, ¿no? Y entonces, estas personas van a crecer pensando que eso es normal, si nadie me refiero a las niñas soldado, que en este caso no son niñas soldados reales, son modelos. Es algo que es un fake, ¿no? Es algo que está preparado, que está impostado, es una recreación. Pero si educamos, tenemos que encontrar el término medio, y con esto acabo, porque si educamos en la violencia, generamos más violencia. Pero si educamos en la pasividad, y esto es una campaña real de Benetton, no me gusta nada Benetton, también soy una persona muy clara y siempre digo lo que me gusta, lo que no me gusta, y esto es una campaña real, esto es una publicidad real de la campaña actual de ropa de primavera, en la que a la niña la llaman Sleeping Beauty, bella durmiente, y está como en una posición así como de sumisión, o como de delicadeza, o como de lo que debería ser para la publicidad la mujer, ¿no? Y de cómo, y entonces están educando ya a que las personas más jóvenes crezcan creyendo que tienen que ser pues así de delicadas, de sumisas y entonces la niña que se salga de los cánones de belleza que ya se están interiorizando desde tan tierna juventud, pues indudablemente va a sufrir, ¿no? Y eso me gustaría que, ya que tenemos la libertad para hablar de estas cosas, de alguna manera intentásemos evitarlo desde el mundo del arte y desde el terreno académico que tan importante es porque nos forma. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por asistir a todas y ahora, si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa, vamos a hacer una ronda de preguntas ahora. Yo, por ejemplo, hoy he puesto un post en Facebook por el tema gordofobia, ¿vale? Se está utilizando mucho el término de gordibuena, que es un término realmente machista y la gente no lo está viendo como tal, sino lo está viendo como somos súper transgresores, nos encantan las modelos con curvas ahora y no se está viendo realmente que el término es muy machista, simplemente por utilizar la palabra buena, como si realmente no tuvieras curvas o no eres una supermodelo o no vistes a la moda o tal, no eres una gorda aceptada, ¿sabes? Entonces, hoy por ejemplo estoy bastante indignada porque he visto en Facebook 20 estados diciendo viva las gordibuenas, no sé qué, no sé cuánto, y ya indignada de todo el día he dicho no, o sea, ser conscientes, porque en Facebook hay una página que se llama Stop Gordofobia y lo he puesto en plan de ser conscientes que estáis utilizando, vosotros que queréis eliminar la gordofobia y os consideráis feministas, estáis utilizando una palabra que realmente está haciendo la sumisión estética de una mujer que realmente lo que quiere es salir de ese canon de belleza. Bueno, pues ya está eso. Pues no conozco la página, pero todos a trolear esa página de Facebook ya. Sí. A ver, tiene cosas muy buenas, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay algunas campañas que hacen o imágenes que ponen que son muy feministas y realmente dices, vale, pero es que hay otras que no, porque realmente lo que hacen es subir fotos de modelos de talla grande, por ejemplo, como la chica de Pirelli de este año, que es súper conocida, que la chavala tiene unas tallas grandes estupendas y bueno, vamos, una cosa tremenda. Pero estéticamente, realmente es como... porque mucha gente dice, ah, bueno, le falla el cuerpo, pero la cara, o sea, estéticamente les hacen... Pero es que tiene una talla 42, o sea, la talla 42
gordofobia, o sea, ¿qué clase de gorda es? O sea, no lo entiendo, o sea, es como ponerme a mí que tengo unas 52, ¿sabes? Y entonces diremos a ver si Pirelli me pone a mí como estético, como canon de estética, ¿sabes? Para vender ruedas. Violeta Mango, la marca de Mango que es Violeta, esa sección que se supone que es de tallas grandes, es a partir de la 40. Yo gasto la 40, con lo cual ya es talla grande, o sea que metes desde la 40 hasta la 52 o 54 que es Violeta, meter un montón de cuerpos que son súper distintos y los engloban en una fotografía de Vicky Berrocal. Sí. Y es como que no tiene sentido. Pero además, ensalzar las curvas es intentar volver a unos cánones de belleza que también eran muchas veces castrantes, porque ves curvas imposibles con unas cinturas. Porque a mí me llama mucho la atención eso cuando hablan. Yo sigo una página norteamericana que se llama Queer Fat Femme, que habla también de la gordofobia, que es en contra de la gordofobia, pero también ponen muchas imágenes en las que las mujeres tienen unas medidas que sí se ajustarían a lo mejor más a cánones de los años 50, pero que no dejan de ser también, o sea, llevan unos corsés que apretan y duelen seguro. Entonces dices, ¿por qué si te dejas lucirte ciertas partes de tu cuerpo y quieres que reivindicar tu talla, pero también estás poniéndote un corsé para tener una cintura que no existe? Entonces es antinatural en cierta medida, ¿no? Voy a trolear esa página. No sé, estoy muy indignada. Me parece sí, bien. porque es como si eres redonda no existes, pero si eres campana, pues sí eres estupenda, ¿sabes? O sea, el término gordibuena lo que viene a referir es eso, es como si tienes mucha barriga pero las piernas muy estrechas, no eres gordibuena, porque claro, no estás proporcionada a un término belleza, ¿sabes? Es como que utilizan ese término y siempre ponen modelos que realmente están proporcionadas simplemente con kilos de más, ¿sabes? Entonces, no sé, me repatea mucho ese término, tío. Estoy yo... Respecto al porno convencional, o sea, el primer día que hemos visto señalar la hipocresía de ese porno en cuanto a la higiene, en cuanto van súper depiladas, que no falte ni un pelo, pero como que no son para ponerse el preservativo, porque claro, eso no es erótico. Señalar es la falta de algo tan básico como es el defenderse frente a las ETS y a los embarazos, y algo tan básico que eso te educa. Y el momento de ponerse el condón ya no es erótico, se invisibiliza frente a todo ese tipo de porno. Las actrices porno de porno mainstream, lo sé por unas declaraciones de una actriz porno que se llama Bobby Starr, cobran más si lo hacen a pelo que si exigen utilizar profilaxis, y muchas lo exigen porque pese a que se pasen unos controles, hay enfermedades que no salen hasta el cabo de los meses, como por ejemplo el SIDA, con lo cual es muy difícil de identificar, y ya es un sector en el que ya vemos todos muy claro que el contagio es inminente, ¿no? Si hubiera la enfermedad, y otras muchas más, ¿no? Entonces, sí, creo que eso educa, visualmente nos educa de una manera en la que luego corta mucho el rollo, o sea, para el que ha crecido viendo eso y pensando que esos son, y sobre todo las posturas también, ¿no? O sea, todo, es como anatómicamente una barbaridad muchas veces, ¿no? Que no va a causar placer a la persona, que suele ser el ser más que más se retuerce en esas imágenes que habéis encontrado lo peor de lo peor. No sé si lo habéis visto. Mira, ayer enseguida me dijeron, Carla, descarga una serie pornográfica. Meto en cualquier página de Google como porno. Y como no lo había hecho nunca. Me fue muy fácil buscarlo, es lo primero que me salió, la verdad. Y lo descargué y ya. Es que es tan fácil encontrar algo así, de verdad. Que es lo dañino realmente, o sea, que lo fácil sea encontrar algo así y no encontrar un porno decente. Sí. Que tengas que buscar durante horas para ver un porno decente, ¿sabes? Que ya se te ha pasado el calentón y se te ha pasado todo. Mira, me pongo una peli, ¿sabes? Y ya se da paso de buscar. Es que, claro, dentro del porno decente es entrecomillado, claro, porque hay muchos tipos de porno y a la gente le gusta
significan muchas cosas distintas, ¿no? Entonces, las categorizaciones, los tags, a veces o no están bien puestos o no hay toda la variedad que uno quisiera. O cuando la hay, es pornografía casera, de camphor, que está haciendo en directo a parejas reales y por lo tanto son cuerpos reales, pero de pronto dicen insert coin, o sea, tienes que pagar para verlo y ya después, es que el porno que está más fácil y más al acceso y gratuito es el peor, es el de peor calidad, ¿no? Digamos. O el que busca peores valores. Yo quiero decir cosas. A ver, es verdad que es que no tengo claro si el concepto de feminismo está mal, o sea, está mal entendido o que no se ha definido bien, porque mi madre, por ejemplo, ha trabajado hasta hace poco en el Departamento de Igualdad de la universidad y hasta hace 2 años lo llamaban igualdad y feminismo en el departamento lo consideraban eso, como el machismo, pero por parte de las mujeres. Y luego lo cambiaron, dijeron, no, espera, el feminismo es la reivindicación de los valores para la igualdad y demás. Pero lo cambiaron como, que nos hemos enterado, lo hemos buscado en Wikipedia y tal. Sí. Que es incluyente, que no es excluyente. Ya. Pero fíjate, si incluso una institución pública tan importante como es la universidad tiene todavía ciertas ambigüedades con respecto al lenguaje en ese sentido, pues que queda mucho camino por hacer. Y otra cosa, es que tampoco me ha quedado claro cómo creéis que debería ser un porno orientado a las mujeres. Porque o sea, no se me ocurre a mí. ¿Sabes? No se me ocurre, lo pienso más una vez, pero no me acaba de Claro, esto del mercado, ¿no? Es que, ya digo que el porno para mujeres que produce en España es el que hace esta chica sueca, Erika Las, que es como porno cursi. Entonces dices, claro, eso a mí no me excita. Y en cambio, a veces algunas películas que son de porno mainstream sí que me pueden excitar, porque resulta que se produce una situación que sí que pienso, bueno, no es lo que me gustaría 100%, pero ostras, esto no lo había yo pensado, ¿sabes? Entonces lo ideal es que haya diversidad, que uno pueda encontrar, que tenga libre acceso a mayor variedad de posibilidades, que no sea algo cerrado, porque es que la categoría de mujer no es cerrada. Entonces, no se puede definir la mujer es A, B y C, y entonces si mi película cumple A, B y C, pues voy a conseguir que todas la cumplen. Porque claro, si en el caso de que se haga porno específico para un colectivo, sobre todo si es considerado minoritario, casi siempre va a ser de pago. Excepto las películas que se han producido post-porno, que hay mucho post-porno que en realidad son piezas de videoarte y que se pueden ver online, o encuentros online que la gente tiene que son autopornografía, ¿no? Que yo lo llamo mi libro de autopornografía porque eso lo hablaba con Joan Foncuberta, que habla de estuvimos hablando en lo de narco porque él habla de los reflectogramas, y en la cámara de Pandora, en un libro suyo en el que habla de cómo la gente se empieza a hacer autofotos y que muchas, para realizar una exposición de autofotos se dio cuenta de que casi todas las que recopilaba de gente anónima, todas eran sexualizadas, o sea, todo era la típica foto así de la chica o del chico mazas, todos haciéndose la foto en el cuarto de baño y tal, algunas muy chonis, ¿no? Pero había de todo tipo, y él decía, es que claro, la sexualidad está muy presente en las autofotos y en el autostreaming. Entonces, roza lo autopornográfico. Yo decía, sí, yo lo he llamado autopornografía porque producimos autopornografía cuando tenemos una cita online o un encuentro online de cibersexo, por ejemplo, ¿no? Estás produciendo autopornografía. Lo que pasa es que eso luego no permanece, o deseamos que no permanezca, online, con lo cual no son vídeos, no son piezas que están disponibles, ¿no? Para el resto de la gente, es algo efímero, pero sí. No he contestado, creo. Ha sido una respuesta abierta, pero sí.
pero seguro que tu madre sabía lo que era el feminismo antes de que su departamento lo cambiara. No lo sé, no lo sé. Yo ya he aprendido mucho aquí. Me alegro. Buenas. Nada más que preguntas, intervenciones y comentarios, ¿no? Nada, yo es que creo que, como crítica constructiva, sobre todo, para que vayamos siempre mejorando en estas charlas, en estos coloquios, es que yo creo que a lo mejor ha faltado más la incidencia en el elemento mercantilista, ¿no? Que pienso yo, o en otras charlas sobre posporno y feminista en la que he estado, es que la diferencia entre el posporno y la pornografía habitual es creo yo, el factor mercantilista y el factor de transgresión política y del uso del arte. Quiero decir, el porno para mujeres pues seguirá siendo mercantilización de los cuerpos, va a seguir siendo vender carne. Quiero decir, es que yo creo que en todo este debate, en todo este coloquio de hoy, va fluyendo la contradicción entre la compra y venta de cuerpos, la compra y venta de carne mercantilizada, que evidentemente va a reproducir estereotipos, porque es que si no, no tiene nicho de mercado y con lo cual no va a haber beneficio, frente al posporno, que no deja de ser lo que han dicho, que es pues, el uso artístico de los cuerpos como forma de transgresión política ampliada. Es que a mí me parece genial el uso de los cuerpos, la distribución de imágenes, pasarnos fotos gorrinas con quien nos dé la gana, todo eso para mí puede tener un punto de posporno. Evidentemente no, porque si no tiene elemento reivindicativo, divulgativo, transgresor, pues no, pero que aquí yo creo que está todo el rato la contradicción esa, ¿no? De porno para mujeres, porno para hombres, el porno diferente, el porno diverso. Siempre va a haber la contradicción, que al final es transversal, o cada vez me encuentro las mismas contradicciones en torno a lo feminista y a los mismos debates que a lo mejor están más candentes, pues que al final igual no paran de repetirse, ¿no? Respecto a la prostitución, respecto a la maternidad, o sea, la maternidad subrogada, ¿lo digo? ¿Sí? La maternidad subrogada. Y para mí el porno pues viene a ser el mismo debate de vender y comprar cuerpos, si es legítimo o no, si es... Quiero decir que ni siquiera yo tengo construida mi opinión alrededor de esto, porque yo soy un poco profano, ni me considero muy leído, aunque intento formarme todo lo que pueda, pero que eso, creo que hay que darle más atención al tema mercantilista e intentar evidenciar estas contradicciones de comprar y vender cuerpos y de reproducir y de visibilizar o no. Es todo lo que va, creo yo, flotando en el ambiente de estas cosas. Pero es que no son una contradicción en tanto que estamos en un sistema capitalista. Un sistema capitalista que lleva hasta las propias performances post-porno a cobrar entrada por ver sus performances, a vender sus libros, a vender sus vídeos. O sea, muchos serán gratuitos y estarán online, pero también hay una mercantilización. Pero ese es el mismo problema en general que el de la mercantilización en el arte, ¿no? Y que al final el artista tiene que comer y que como vivimos en este sistema capitalista en el cual, por ejemplo, el trueque u otros sistemas de economía son muy marginales y se utilizan en muy pocas áreas o en muy pocos ámbitos, pues no hay otra manera más que conseguir dinero y por eso acaban vendiéndolo. Que yo no veo mal que un artista venda su trabajo. Lo que pasa es que os quiero decir, no lo veo contradictorio. Yo no lo veo mal, contradictorio sí lo ve. O sea, yo imagino que él convivirá como pueda con esa contradicción. Quiero decir, lo que yo creo es que todo esto... Creo que es muy chulo este tema siempre porque intenta transversalizar a veces, o creo yo que choca tanto el rollo patriarcado con el rollo capitalista y cómo los dos sistemas en verdad son uno y cómo están superpuestos el uno sobre el otro y se generan contradicciones alrededor de toda esta historia. Evidentemente que esos artistas tendrán que vender para comer, pero incluso eso es cuestionable también. Igual que si le das la vuelta a la historia es claro, pobres capitalistas que tienen que hacer productos machistas porque si no, no los venden, porque viven en una sociedad patriarcal. Para dar la vuelta al argumento. Es decir, lo que me refiero es que esta es la contradicción, ¿no?, interesante del debate. Bueno, ya sabéis que soy un profano, ni soy un super leído, ni estoy en los debates super actuales. Es muy importante, pero creo que es un punto de vista que no es... Es que predicar entre conversos ya te digo que no tiene sentido, ¿sabes? Entonces tú ves una contradicción que yo no veo y por eso me resulta muy estimulante tu aportación, ¿sabes? Y pensar en ello, pero de momento es que no la veo por el tema del sistema, o por el sistema en el que estamos, que me desagrada y que no digo que haya que complacerlo, pero pienso que desde dentro de ellos desde el cual hay que actuar y tendremos que empezar por algún sitio, ¿sabes? Yo sigo con la misma línea y iba yo como por ahí. Es decir, que yo creo que sí que, asumiendo donde estamos y en el sistema en el que estamos,
que el domingo pasado, a las 9:30 de la noche, o 10:30, que son, en el objetivo de Ana Pastor, se hablaba de micromachismos. Esto hace 2 años era impensable. O que campañas de publicidad sean retiradas porque hay un llamamiento, hay una movilización, o hay una sentencia que les está obligando a sacar. Es decir, esto hace 2 años era impensable, era inviable. Entonces, seguimos en el mismo sistema, pero creo que en ese sentido sí que hay un avance de determinadas líneas rojas que están más marcadas y que eso ha sido gracias, evidentemente, a toda una movilización, a un movimiento feminista que ha avanzado y demás, y que creo que también es por donde me parece que se puede, donde hay que incidir, por donde hay que seguir. Porque la realidad del sistema es el que pasa. Entonces, creo que tenemos que avanzar más en ese libro. Son diferentes, ¿no? Porque esto es más institucional y demás, pero que son vías a las que tampoco hay que descartar, ni creo que son paralelas, y hay que seguir incidiendo en el tema de la regulación, en este tipo de cosas. Creo que hay que seguirlo. Evidentemente, lo de siempre: educación, educación y educación. No, sí, claro. Era por introducir más contenido y poder... Me parece que estoy muy de acuerdo en que al final dentro de los mismos sistemas hay que ir avanzando en contradicciones, hay que ir avanzando y consiguiendo retos dentro del mismo sistema en el que estamos. Si no puedes poner el sistema, destrúyelo desde dentro. ¿Pero de qué manera? O sea, la pregunta sería de qué manera. Si desde fuera, pues hazlo desde adentro. Y poco a poco nos estamos convirtiendo en la gente. No es ninguna contradicción. Claro. Esperar un momento. Que espero respuesta sí, pero de manera personal, no mi nombre. Lo que a mí me gustaría ver del entorno más es mujeres que se ponen de verdad, y que se tocan a sí mismas, se estimulan el clítoris y cosas así. Porque esto para mí falta, porque siempre cuando hay porno, donde hay hombres, siempre los hombres se ponen de verdad, pero ¿cuántas mujeres de verdad se ponen? ¿Cuántas fingen? Entonces la idea para mí da que una mujer se lo está pasando bien, de toda manera, y al final la escena siempre acaba con, yo qué sé, que ella hace sexo oral al tío, el tío se pone y acaba la película. Y tú te quedas así, ella, y yo por lo menos me quedo así, digo, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Se va a dormir? ¿Se va a hacer una paja porque no me enseña la paja? Mirando eso, tener jóvenes también o que no tienen experiencia, se piensan, esto tengo que hacer. Yo voy a hacer eso, los tíos me dicen, tú tienes que hacer como la película, yo qué sé. Y hacer eso se acaba allí. Y yo pienso, ¡ay, qué desperdicio! Entonces yo invito a corrernos de verdad, ¿sabes? De verdad, probar. Gracias por contestarme porque le iba a preguntar, pero me da un poco de corte. ¿Qué queréis ver en el porno? Pues yo es. Gracias por contestarme. Tenía ganas de saberlo. Comentario que la cuestión más que en el porno es que la diversidad al fin y al cabo acaba siendo una anécdota de posporno de otras corrientes artísticas cuando tendría que ser la norma. Porque es que es lo normal es la diversidad en esos cuerpos que nos ponen, que nos imponen, y la diversidad no es anécdota, es norma, que es lo que tendríamos que ver. Toma. Pero es un poco autoritario, ¿eh? A mí me ha dado miedo. Me gusta la cuestión es ver eso, diferentes cosas, ver la realidad, ver lo normal, que no es lo que nos ponen, que no tenemos que por qué seguir esas prácticas normativas, ¿sabes? Sí, ¿cómo se vive eso? Y esos cuerpos y esas cosas, lo que hablaba ella. Claro, pero la diversidad es la clave. Que no tendría que ser la anécdota, sino lo normal. Tampoco puedo... Que, a ver, que yo no estoy realmente del todo de acuerdo de que sea lo normal la diversidad. Me explico. O sea, sí que se me escucha. Sí que, por ejemplo, es verdad que hay diversidad dentro del sistema, ¿no? Y tal, pero también es verdad que es un poco, invisibilizada y por tanto minoritaria. También es cierto que, en cuanto el porno reproduce realmente lo que pasa en la vida normal, porque es verdad que muchas mujeres en el porno no se corren, no se hacen una paja ni nada, pero es que también es verdad que en la vida real no se corren ni se hacen una paja, me refiero.
tú muchas veces, ¿cuántas mujeres habrán tenido la experiencia de tirarse a un tío una noche y no terminar, ¿sabes? Y que el tío termine y decir, ¡ah, qué bien me queda!, ¿sabes? Pero ¿y tú qué? Luego te vas a tu casa calentita y te hace la paja tú, ¿no? Pues es un poco eso, ¿no? Entonces el porno sí que... No, en realidad no, yo creo que el porno es un reflejo, o sea, es un reflejo real de lo que pasa en la vida, es como la educación, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto tú estás influyendo en la educación o la educación te está influyendo a ti? ¿Sabes? Es un poco, no, porque no es un 50-50 en realidad. O sea, ¿qué te influye más a ti o qué capacidad tienes tú de influir? Pero igual también porque está muy normalizado que el hombre se tenga que correr y la mujer no. Es decir, si tú en ese momento coges y le dices al tío, oye, ¿qué pasa? Pues entonces igual en ese momento empieza a cambiar el porno y empiezan a cambiar las formas de la normativa pornográfica. Claro, pero entonces nos tenemos que preguntar qué tiene que cambiar primero, si el porno o la vida. Y que fue primero el huevo o la gallina. A ver, es que... Pues claro, eso. Ya, pero es un poco el tema, ¿no? Y no sé, por crear también otra línea de... Hay ejemplos sociales muy claros como la ablación en algunos pueblos africanos de que la mujer no tiene derecho al placer. Sí, los tiene que cambiar antes socialmente para que eso... O sea, hay objetos que los hombres lo que verán a su alrededor será eso y entonces demandarán unas representaciones de la sexualidad que se adecúen a eso en mayor o menor medida porque se busca realismo. Es que lo curioso es que en el porno de los años 20, 30, las postales eróticas... se buscaba realismo, no se buscaba esta especie de cosificación a la que hemos llegado ahora, que es una degeneración, va reproduciendo una serie de estereotipos, entonces se retroalimenta. Pero sí que está claro que el huevo, o sea, que la gallina era la sociedad y el huevo era el porno. Una cosa, yo quiero preguntarte una cosa, bueno, quiero preguntarte otra. La primera pregunta es, entonces, el postporno es más bien como, desde lo que yo he visto, más bien un tipo de corriente, o sea, es como más corriente artística, sí. Pero yo digo, ¿no es un poco o muy violento la manera en que se ve? O sea, yo soy mujer y digo, joder, o sea, yo estoy muy en desacuerdo con muchas cosas, pero me parece hasta violento tener que utilizar tu cuerpo para eso, para mostrar tu reivindicación. O sea, me parece muy fuerte. Sí, eso es lo que argumenta Erika Las, que es directora de porno en teoría para mujeres, que para ella el postporno es demasiado fuerte y por eso le produce desagrado, entonces no consigue excitación. Entonces para mí hay una duda ahí grande y tú estás metiendo el dedo en la llaga, muy bien hecho, porque es que el porno no está producido 100% para producir placer, sino para reivindicar y para visibilizar una problemática con respecto a nuestros cuerpos y nuestras sexualidades. Entonces, realmente roza más el performance art o el videoarte que lo que es la pornografía en sentido estricto. Sí, tienes razón, estoy de acuerdo. Y luego otra cosa. Pero crea su efecto, o sea, yo cuando era de postporno digo, pues era porno, y luego era más bien una obra artística en el sentido reivindicativo que porno de placer. Eso es lo que yo. Y luego, cuando estoy con la foto de Benetton, una chica con una niña, yo pienso que eso se da, pero también se da en los niños. O sea, también los niños salen con su gorrito y su tal, y sus y los niños chicos también. Y que ahí son en las dos posiciones. Y eso lo quería matizar. Y ya está. Sí, tienes razón. Que obviamente es diferente, o sea, es un pasado diferente, la historia que hay detrás de la mujer es totalmente distinta, pero que también creo que eso habría que defender. Exacto, porque hay chicos que son total, o sea, vamos a ver, voy a hablar con propiedad. O sea, el canon de hombre es un canon, ¿no? Y cuando tú eres un hombre un poco más sensible, un poco más tal, ya eres pues lo que eres, ¿no? Entonces eso también está en la sociedad y eso también es... También se educa. Pues exacto. Sí, yo esta imagen que he elegido es primero porque es muy reciente de una campaña que acababa de ver en una parada de autobús. Y segundo porque al hacer la referencia a la Bella Durmiente, que es un personaje que lleva toda esa carga de mujer oprimida, porque además está allí esperando, y además viene un tío y te besa contra tu voluntad porque estás durmiendo, que es una cosa como
un poco violenta, ¿no? Y que han suavizado el cuento, como cuando en el cuento normal es una violación lo que ocurre. Sí, en el cuento es una violación, efectivamente. Entonces, se acaba de destrozar con la infancia, ¿no? Hoy no duermo. Entonces, me llamó la atención porque digo, es como decirle a la niña, compórtate y sé como la bella durmiente y la posición es así. Eso no es baladí ni por casualidad, ahí hay detrás un fotógrafo y hay un manager que está diciendo ponte así, ponte así, porque sabe lo que va a proyectar. Entonces yo entiendo a mal pensar, entiendo a pensar que eso se está haciendo intencionadamente. Entonces, por eso les digo esa imagen, pero sí que a los niños les pasa lo mismo. Bueno, yo tengo una foto de mi infancia en la que salgo jugando con un camión rosa porque me gustaban mucho los coches y los camiones y todo eso. Y entonces mis padres me compraron un camión rosa y cuando le enseñé esa foto a un amigo que tiene 20 años más que yo, me dijo, hostia, cuando yo era pequeño era imposible encontrar un camión rosa porque eran azules o rojos, o sea, colores de chico. Es que es muy raro que una empresa produzca, o sea, una empresa de juguetería produzca, porque normalmente lo orientan todo, lo separan mucho, ¿no? Y pienso, claro, ya en los años 80 ya se estaba empezando a ver un cambio en cuanto a juguetería, por lo menos, ¿no? Que ya la cocinita Famoplay se anunciaba para niñas y salía una niña y el niño estaba jugando con juegos de construcción y de no sé qué, pero ya empezaba a haber algunos juguetes que eran ambivalentes, ¿no? Y que tenían ahí cierta ambigüedad, porque camión rosa, me encanta, lo utilizaría de emblema, de logo, de todo, un camión rosa. Yo solamente quería decir que yo vengo de un colegio que era muy todo de chicas. Pues sí, lo que de monjas también, que es las unas a las otras. De Guadalajara, un colegio de chicas. Y yo soy una persona con mis ideas y todo. Yo estoy aquí pues porque me apetece escuchar opiniones de todo tipo, ¿no? Y sí que es verdad que es verdad, o sea, yo he ido a un colegio en donde, y no critico, o sea, mi colegio a mí me ha educado muchas cosas bien, o sea, yo estoy en la carrera principalmente porque me han enseñado muy bien. Ahora hay cosas que no estoy para nada de acuerdo, por ejemplo, yo me acuerdo que estábamos ahí, y entonces, por ejemplo, la figura masculina te la pintaban como, joder, sabes, un animal, un león, alguien que te va a comer, y tú tienes que ser una persona, pues el escote por aquí, la falda por la rodilla, y sigue estando, o sea, 2014, yo estoy en primera de carrera, o sea, hace nada. Y es algo que sí que es verdad que a la hora de hablar de feminismo, a lo mejor yo pensaba antes, esta charla a mí me ha hecho pensar, ¿no? Pero antes pensaba el feminismo como algo parecido al machismo, pero en la mujer, ¿no? Y yo lo pensaba. Entonces pienso que a lo mejor la idea del feminismo no está bien propagada o calada. Porque a lo mejor no nos informamos, no lo sé. Y yo simplemente para decirlo a ti, para que, no sé, una opinión. Oye, que te haya hecho ambiente a pensarlo de otra manera. El feminismo realmente, yo pienso que cuando se enfoca de esa manera negativa o se hace pensar a los demás que es como el machismo pero el interés, eso responde a intereses por parte de un sector social pues, que es conservador y que quiere que la mujer no se suelte, ¿sabes? Entonces me alegra que te haya hecho eso, abrir otro campo y comprender que el feminismo nos interesa a todos, a hombres, a mujeres, a todos, porque trabaja por un bien común, que es la igualdad de los seres humanos, o sea que es algo tan básico que deberíamos tenerlo muy interiorizado. Muchas gracias. Espera, no, pero que es la última cosa. Que era para, no, pero que es para la chica que acaba de intervenir, que ha dicho lo de que los chicos también ahora se están cosificando y demás. Tienes que tener en cuenta, yo creo que toda la trayectoria que ha tenido la mujer, que se la ha cosificado durante años y años y años, y que ahora, o sea, viviendo dentro del sistema capitalista, ¿vale? El cuerpo de la mujer ya no rentabiliza. Entonces, ¿a por qué cuerpo nos vamos? A cosificar el del hombre, que está empezando a salir ahora. Pero es todo, es todo por culpa del sistema capitalista, que ya el de la mujer está mega, hiper explotado en todos sus campos, ¿sabes? En todas sus vertientes, el del hombre no tanto, entonces ahora hay que sacar el del hombre también.
pero yo creo que es por eso, es por si te hace un poco pensar del por qué, o sea, el por qué sufrir del hombre, no es por un sistema, o sea, no es porque el hombre también esté oprimido dentro del sistema, realmente es porque, o sea, como el de la mujer ya se ha explotado tanto y no queda ya más por explotar, ¿sabes? Hay que explotar el del hombre para sacar rentabilidad de eso. Es que responde al sistema mercantilista del que hablaba el compañero que tienes detrás. Y es que al fin y al cabo, cuando acaban las operaciones estéticas que se hacen las mujeres, pues ahora de pronto los hombres para ser metrosexuales, si tienen que ir más musculados y no pueden cumplir todos los horarios que quisieran en el gimnasio, se ponen implantes de pectorales. O sea, abrimos un campo para que pueda haber más consumo sobre los cuerpos y sobre el gasto, el mercantilismo de los cuerpos.